Y ahora sí, una nota también muy interesante. Vamos a derribar mitos sobre la celiaquía. Y para eso tenemos a un especialista en el tema. Él es el doctor Fabio Nachman, jefe de servicio de gastroenterología de la Fundación Favaloro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿puedo tutearlo? Sí, claro. Ahí está. Bueno, quiero que me cuentes, primero, qué es la celiaquía. Muchos sabemos, pero digo, para unificar conceptos con toda nuestra audiencia. Ok. Vamos a hablar de la celiaquía y podemos hablar de otros trastornos relacionados con el gluten y el trigo, si Perfecto. querés, porque eso se presta mucho a veces a confusión. Sí. Existen muchas modas ahora con respecto a dietas y exclusión y está bueno por ahí diferenciar las patologías. La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica que se da en pacientes que tienen una predisposición genética que tiene un mecanismo autoinmune, que por algún motivo en la vida se despierta la enfermedad, que puede ser un cuadro por ahí de estrés, alguna virosis, un embarazo, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, y esto puede disparar la enfermedad. La enfermedad se ve gatillada a través de la ingesta, o sea, cuando comemos unas proteínas que están en varios cereales, que se denomina gluten, que puede estar en el trigo, en la avena, la cebada y el centeno, y de esa forma despierta anticuerpos, que son como las armas que tiene nuestro sistema inmunológico, y estos anticuerpos van dirigidos contra distintos órganos en nuestro organismo. Por eso se denomina autoinmune. Claro. Principalmente el intestino delgado, pero hay otros órganos blancos que pueden verse afectados, como por ejemplo el sistema nervioso central, la glándula tiroides, páncreas, hueso, médula ósea, músculo. Entonces, a partir de ahí es que pueden venir diferentes formas de presentación de esta enfermedad, que es como una gran simuladora. Claro. Antes la conocíamos más a través de lo que es el cuadro de diarrea crónica y desnutrición, y después con el avenimiento de nuevas formas de diagnóstico fuimos descubriendo otras formas de presentación, inclusive pacientes que no tienen ningún tipo de clínica o formas de presentación absolutamente inesperadas, que puede ser, por ejemplo, un sobrepeso, obesidad, constipación, que antes era impensado en esta patología. Y entonces, recién decías que querías como dividir entre otras patologías o entre otras intolerancias, ¿no es cierto? Así ¿Como es. cuáles, por ejemplo? Bueno, podemos encararlo por el lado del cereal más común en nuestro medio, que es el trigo. Sí. El trigo puede generar la enfermedad celíaca a través de la ingesta de gluten, que son las proteínas que tiene el grano, que estas proteínas son las encargadas de darle la textura, sobre todo a los panificados, generando la elasticidad y la esponjosidad. Luego pueden haber otros cuadros que podría ser como la prima hermana de la enfermedad celíaca, que es la sensibilidad al gluten trigo. Ajá. Esto es un fenómeno inmunológico, pero no autoinmune, o sea, no hay anticuerpos dirigidos contra el organismo, y parecería que el mecanismo se dispara a través de otra proteína, a través del trigo, que son unas proteínas que se encargan de proteger al grano de trigo de las inclemencias del tiempo, que se denominan ATIS, es un acrónimo que tiene que ver con unas proteínas que se llaman inhibidores de amilasa y tripsina, ¿sí? Esto genera cuadros muy similares a la enfermedad celíaca, entre síntomas digestivos, que son muy conocidos entre los gastroenterólogos, como es distensión, dolor, gases, alternancia del ritmo evacuatorio, y puede haber sobre todo síntomas extradigestivos, que son los más comunes que caracterizan estas patologías, que pueden ser absolutamente inespecíficos, como cansancio, cefaleas, dolores corporales, articulaciones musculares, neblina mental. Bueno, todo esto puede aparecer con estos cuadros. Después hay un cuadro mucho más común que lo que es la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten, que es ante la ingesta de trigo. El trigo tiene su porción de hidrato de carbono, que muchas veces es difícil de digerirlo por el intestino delgado, y esto llega al colon
y ahí es donde hay mayor cantidad de flora intestinal, ahí fermenta este hidrato de carbono y es cuando genera la molestia digestiva. Por eso mucha gente confunde y dice, bueno, yo suspendí el trigo, me siento mejor, debo ser celíaco o el gluten es veneno, y en realidad sucede que es muy difícil de digerir todos los hidratos de carbono que tiene el trigo y eso fermenta permanentemente, sobre todo con grandes ingestas de hidratos de harina de trigo, y eso genera mucho disconfort. Y después, menos frecuente, por ahí más frecuente en chicos, pero menos en adultos, es la alergia al trigo, que es una manifestación diferente, que puede también tener síntomas digestivos, pero en general se vincula más a síntomas que tienen que ver con más alérgicos, claro, como erupciones a nivel de la piel, rinitis. Doctor, y para cerrar, ya se nos termina el programa, porque hay un montón de síntomas que un montón de gente por ahí nos está mirando y que los padecen. ¿Cuál es el análisis que se tiene que hacer para detectar todo esto que está diciendo? Bueno, principalmente si hay síntomas tienen que consultar, no hay que naturalizar los síntomas, eso es lo más importante. Después, un buen interrogatorio, consultar un análisis de sangre completo y cuando está la sospecha se piden anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca para hacer el diagnóstico y a partir de ahí, bueno, dispara la posibilidad de hacer otros estudios para el diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias. Da para seguir hablando mucho más esto, pero bueno, se nos termina el programa. Gracias, doctor Fabio Nachman. Muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Y gracias a ustedes que están acá todavía, que se quedaron hasta el final del programa y que están sábado a sábado con nosotros prendidos en la pantalla de C5N aquí en Desde el Conocimiento, haciéndonos compañía y aprendiendo juntos. Así que muchas gracias y hasta la semana que viene.